buenas tardes a todas y todos los que están viendo este podcast. Bienvenidos sean. Este es el cuarto podcast de Están Yo, Están Tú, Están Ella. Estamos muy contentas de estar aquí otro viernes más. El día de hoy nuestra pastora no pudo estar aquí acompañándonos porque nuestros pastores están en un congreso de liderazgo, así que les mandamos un saludo y ellos también les mandan un gran saludo. Vamos a esperar un poquito en lo que se conectan más personas. Igual si tú puedes ayudarnos a compartir este en vivo para que pueda llegar a más gente, para que pueda llegar a más mujeres, que nosotras sabemos que pues va a ser de gran bendición y creemos que va a ser de gran bendición. Mi nombre es Danitza Bravo. Hola, yo soy Axa González y estoy muy contenta de que nos estén acompañando otro viernes más en este podcast que la verdad se ha vuelto una actividad súper divertida para mí. Ya lo esperaba con ansias, Dani. Bienvenida de regreso, nos tuviste el pasado. Y también muy contenta de presentarles a nuestra invitada especial del día de hoy. Tenemos con nosotros a Daniela León. Di hola, Dani. Hola, estoy súper emocionada de estar aquí, ¿no? Todos los viernes ahí me conecto y es como... No es que no las vean vivo nunca, ¿no? Pero es como, ay, aquí estamos todas. Entonces, es una conversación, una línea diferente y me emociona un montón el poder mezclar mis dos ámbitos, ¿no? O sea, tanto mi conocimiento como mis creencias con ustedes, compartirlos. Se me hace súper padre, entonces estoy muy emocionada de lo que vamos a hablar en esta mesa el día de hoy. Así es, pues mientras se conectan más personas, les comento por qué Dani o qué vamos a hacer ahora que nuestra pastora no está para iluminarnos. Pues me siento muy contenta, Dani, de que hayas aceptado la invitación. Les cuento rapidito por qué vamos a tratar este tema el día de hoy, que es, vamos a hablar sobre los miedos, que las tres ahorita aquí preparándonos nos sentíamos bien emocionadas de que ya queríamos estar aquí hablándolo. Y todo esto, chicas, nació porque hace menos de 2 semanas a lo mucho, que fue Semana Santa, fui de vacaciones con mi familia a Disney. Y nos acompañó una de mis mejores amigas, que es mi amiga por ya muchos años, a la cual yo creía conocer súper bien. Y resultó que durante nuestro viaje me di cuenta que ella tiene un miedo muy grande a la carretera. O sea, un miedo... Ya me había dicho que la carretera la ponía nerviosa y que le da miedito, pero realmente lo que ella... estuvo presentando durante el viaje eran como síntomas de fobia, o sea, realmente manos sudadas, taquicardia, llanto, etcétera, etcétera. Entonces yo me saqué de onda de que pensé que la conocía por completo o ella pensó que era un miedo simple y a lo mejor ya estando allá lejos pues se le maximizó. Pero lo elegí porque a lo último me dijo, no, espero me entiendas, espero no te esté incomodando, pero realmente sí estoy muy nerviosa, espero no te rías de mí, pero sí es miedo. Y entre platicándolo, ella y yo solas en el lobby del hotel, me dice, es que yo creo que tú no sientes miedo porque tú tienes tú estás cerca de Dios, o sea, tienes como a Cristo en tu vida, y yo creo que por eso tú no tienes miedo a nada. Y yo me quedé así como que realmente esa pregunta me voló la cabeza porque obviamente tengo miedos, obviamente he sentido miedos, y como lo comentaba, o sea, a lo mejor los miedos más fuertes que he tenido han sido ya después de aceptar a Cristo en mi vida. Entonces sí se me hizo muy impactante esa pregunta y quise traerlo a la mesa con ustedes, y es por eso, Dani, de que aproveché esta ocasión que el tema está perfecto, porque aparte de ser una súper chica, de ser hermana de nosotras, o sea, hermana de corazón, ¿no? Porque nos congregamos en la misma iglesia, aparte de ser súper buena amiga, súper buena chica, eres una profesional en estos temas, porque Dani es licenciada en psicología clínica, es una buenaza. Entonces me pareció súper ad hoc también tener su opinión de ese lado, ¿no? Entonces, pues, ¿qué les parece si nos vamos al tema? O no sé si tengas algo que decir antes de comenzar. No, o sea, lo que comentaba, que qué padre el poder decir, ¿sabes qué? Les comentaba ahorita a las chicas que
tuve un maestro que siempre decía como, tú no entiendes porque eres cristiana. Y yo ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Entonces, este es un momento, un tema preciso en donde claro que se complementan, y el conocer acerca de esto desde un lado clínico nos lleva a decir, tiene consecuencias o tiene repercusiones en nuestra vida espiritual. Entonces, qué padre poder hacer una mezcla de estos y entre todas, o sea, desde mi conocimiento tal vez, pues, clínico a su conocimiento empírico de he vivido el mío de cerca, ¿no? Entonces, qué padre, hay que empezar. Y hablarlo. Cabe mencionar también, no nomás, que Dani junto a su esposo lideran el grupo de comunidad Youth, así que si quieren ir, invítalos, porque sé que hay mamás con hijos, o sé que hay chicas viéndonos y chicos, así que si quieres invitarlos a que sean parte. Sí, nosotros nos reunimos los viernes a las 7 de la tarde en mi casa. Entonces, sí, mi casa, su casa. De hecho, nunca le decimos mi casa, siempre decimos la casa Youth, porque es como, es de todos nos juntamos ahí, tratamos de que sea un tiempo muy agradable. Entonces, si tienes un hijo o si tú eres esa chica que tiene esa edad de que dice quiero ir, pon aquí un comentario o manda un mensaje a la página y te vamos a dar toda la información que necesitas para que puedas llegar a esas reuniones. Perfecto. Así es. Pues empecemos. Lo que ahorita que te interrumpí dije, y qué padre también poderlo hablar sin tabú, porque una vez hablando con Lucía, saludos, que también anda con nuestros pastores en Ixtapa y que también es psicóloga, alguna vez a ella le hicieron el comentario de que ir al psicólogo era pecado, o sea, que tú como cristiano no ocupabas psicólogo, y ahorita creo que estamos viviendo un tiempo donde se nos dice que la psicología debe ser parte de la canasta básica. Entonces eso es lo que vamos a discutir ahorita. Y para poder abordar este tema, chicas, elegí una de mis historias favoritas de la Biblia, una historia que pues conocía y sabía mucho antes de ser cristiana. Creo que es una historia de cultura general, pero tuve la oportunidad de desmenuzarla al prepararme para el podcast y me sorprendió. Y esa historia es la historia de Moisés. Creo que todas o todos hemos escuchado hablar de Moisés como un gran líder, como una persona que Dios usó para liberar al pueblo judío, pero esta historia yo la titulé, Moisés con M de miedoso, de muy miedoso, con muchos miedos. Entonces, la historia de este chico comienza pues cuando él nace. En ese tiempo había un decreto que todo aquel bebé nacido varón iba a ser ejecutado, o sea, lo iban a matar. Entonces su madre Jocabet, por miedo a que hirieran a su hijo, decide colocarlo en una canasta. Lo tiene con ella los primeros 3 meses, y ya que pues empieza a crecer y a hacer más ruidito y lo que tú quieras y mandes, pues decide mandarlo lejos. Entonces lo coloca en una canasta en el río Nilo y lo empuja y se va. Y qué triste no ver. Que sea lo que Dios quiera. Me estaba acordando que la pastora dijo, o sea, las madres hacen muchos sacrificios, y fue un gran sacrificio que ella hizo por miedo a que le hicieran daño a este niño. Entonces se va por el río Nilo, y Moisés tiene la gran fortuna de que fue rescatado del río, fue sacado del río por la hija del faraón en ese momento, quien lo adopta y lo cría como suyo. Entonces, de ser una persona súper perseguida o que lo iban a matar, su destino cambia totalmente a ser, como quien dice, príncipe, ¿no? Porque era hijo de la hija del faraón. Entonces él crece así, pero sin embargo él siempre tuvo noción de su origen, ¿no? Entonces ya de adulto un día Moisés sale a pasear, y él es testigo de cómo un egipcio está maltratando a un judío, a uno de los suyos, pues. Y por defenderlo mata al egipcio. Mata al egipcio, y pues obviamente le da mucho miedo por esto que hizo. Entierra el cuerpo en la arena, y pues según él aquí no pasó nada, ¿no? Al día siguiente sale otra vez a pasear, y se encuentra ahora a 2 judíos peleando, a 2 hebreos entre ellos peleando, y él también como que en este espíritu defensor como que entra y que no se peleen, tipo, ¿por qué se están peleando? Y así y allá. Y uno le contesta así de que, ¿tú qué te metes, no? O sea, ¿quién eres? ¿Quién te nombró así como el referee o el juez?
¿O quién te crees para juzgarnos o decirnos qué hacer? Y pues Moisés extrañaba, como que quiere contestarle, pero el judío le dice, ok, me vas a matar como el egipcio que mataste. Entonces Moisés se da cuenta que sí, que alguien vio lo que él hizo, que había testigos de lo que él pasó. Y pues obviamente un temor grandísimo lo embarga pensando. Yo siento, a lo que leí, para mí fue deducción. Él como pensó que una persona ya sabía. Yo creo que él dio por hecho que ya mucha gente sabía. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero creo que su miedo también se agrandó al decir, a la torre, ya sabe alguien, ya soy la peor persona del mundo, ya me van a hacer de lo peor, entonces mejor me voy. Entonces a raíz de eso, Moisés huye de Egipcio y se va al desierto y llega a una tierra llamada Madián, donde ahí vive alejado. O sea, él dejó todo por miedo. Vuelve a cambiar otra vez la vida de Moisés por miedo, imagínense. O sea, de tener todas las comodidades y ser príncipe a vagar solo por miedo. Este miedo yo lo identifiqué como miedo a la confrontación, o miedo de responsabilizarse de lo que hizo, porque al final de cuentas, pues no sé si en aquel tiempo, ¿no? Pero pudo haber alegado, fue defensa propia. Sí. Fue en defensa propia, sí. Fue en defensa, o hacerse de palancas de que yo soy algo del faraón. Ajá, sí. Algo, pues no sé. Pero tuvo miedo a esa confrontación, al que dirán, a responsabilizarse de sus actos, y prefirió yo no averiguó. No averiguó y vámonos. Exactamente. Entonces dio otra vez su vida un giro por ese miedo y se va a un lugar donde pues no conocía a nadie, otra vez no tenía familia, estaba solo, pero eventualmente pues ahí hace vida él. Se casa con una mujer llamada Sefora. Siempre pienso en las pinturas de Sephora. Y yo, ay, qué padre. Seguro tenía mucho maquillaje. Entonces se casa con ella y tiene un hijo, y empieza él a trabajar como pastor del rebaño del papá de Sephora, que si no me equivoco se llamaba Yetro. Entonces, ya en esa vida rutinaria o ya muy común para él, un día arreando el rebaño de su suegro, llega al monte Sinaí, que es donde se le aparece Dios. Pues personalmente no era el espíritu de Dios, dicen, y se presenta en una zarza ardiendo, o sea, como un árbol. Yo dije zarza, ya lo googleé, ¿no? Para saber exactamente qué es un árbol quemándose. Un árbol quemándose, pero él se súper asustó porque no se consumía. O sea, regularmente cuando quemamos hojas o madera se deshace. Entonces supongo yo que se extrañó muchísimo y se asustó porque no dejaba de quemarse y no se consumía. Y yo creo que ahí se presenta el segundo miedo de Moisés, que es el miedo a lo extraordinario, a lo inusual. O sea, ¿cuántas veces no hemos tenido miedo a los milagros que Dios hace, verdad? O a su poder, o sea, que te sacas de onda. O sea, tú dices, wow, qué padre, qué poderoso Señor, pero aún así sigues sintiendo de que, ¿cómo? O sea, ¿cómo pasó? Sí. Entonces, ahí está su segundo miedo. Y ahí, durante la conversación, pues Dios se presenta con él y le dice, ¿sabes qué, Moisés? Te he elegido porque tengo una tarea, una encomienda. Quiero que regreses a Egipto y que vayas y liberes a tu pueblo, que vayas y rescates a todos esos judíos que siguen sufriendo esa violencia o esos maltratos. Entonces Moisés se pone otra vez súper nervioso. Dice la historia que era tartamudo, entonces que le suplicó a Dios decirle no, o sea, yo no puedo. Y ahí creo yo que está otro miedo, o sea, el miedo a no ser suficiente, así de que no, yo no puedo hacer lo que hablábamos ahorita, de que a lo mejor no que no quisiera, pero él a lo mejor creía que no iba a poder, ¿no? Que no tenía la capacidad. Ajá, no tenía las armas, de que si ni siquiera hablo bien contigo, o sea, ¿cómo voy a ir a hablar con todo un pueblo y decirles, sí, tartamudo, ¿cómo voy a presentarse? Exacto. Tener autoridad, ¿no? Entonces ahí está su otro miedo. Por algo puso Dios a Aarón a un lado de Moisés, porque la primera vez que se presentan con el faraón, pues Aarón lleva como una vara, un cayado, se hace serpiente. Entonces los brujos ahí del faraón también como que imitan eso y ya ven que no es suficiente, pero Aarón es el que realmente al plantar la vara en el río muerto se convierte en pura sangre.
en el Mar Muerto, perdón, no sé por qué dije río, se convierte en sangre por el río Nilo, pero no, llega al Mar Muerto. Sí. Entonces es Aarón quien lo convierte en sangre. También es Aarón que al alzar la vara manda la segunda plaga, que son las ranas. También vuelve a ser Aarón quien manda la plaga de los piojos, y ni así hacía caso el faraón, ¿no? También es Aarón quien manda la plaga de las moscas y mosquitos. O sea, imagínense infestado, o sea, no estoy, cuando digo plaga es porque infestado. Y también, pues todas esas primeras plagas fueron a través de Aarón, y ya después vienen otras que hizo Dios al hablar con ellos y ver que el faraón todavía no cedía. Les dice, pues yo voy a mandar una peste sobre todos los animales y sobre todo el rebaño de los egipcios. Entonces manda Dios una peste que mata a todos los animales, pero curiosamente los animales de las familias judías o de los hebreos pues sobrevivieron a esta peste. Tampoco fue suficiente, pero fue Dios el que manda la siguiente, que creo que fueron las llagas, luego la de la lluvia de granizos, las langostas, etcétera, hasta que ya Dios dice, ¿sabes qué? Van a venir 3 días de tinieblas, todo va a estar oscuro, y si esto no, pues cosas fuertes vendrán, ¿no? Entonces yo me imagino que en ese momento que Moisés y Aarón estaban muy asombrados de todo lo que habían visto, y cómo ver ellos, cómo ellos ver que fueron salvos y cubiertos o estuvieron protegidos, tanto ellos como el pueblo, de lo que estaba sucediendo. Posteriormente a los 3 días de tiniebla, pues llega la última plaga, que fue la que hace recapacitar al faraón y que logra que él dé el sí para que el pueblo pueda salir, que fue la plaga que mata a todos los primogénitos de las familias de los egipcios. Entonces eso también fue el Espíritu de Dios, ¿no? Que llegó por estos. Sobreviven todos los judíos, y por fin Moisés se arma de valor, vuelve a decir, hey, esto es una encomienda de parte de Dios. Pero ya cuando vuelve a la verdad y vuelve a confiar, yo creo que es libre de todo eso y logra esa asombrosa hazaña que fue, pues, a través del poder de Dios, ¿no? Abrir el mar y poder liberar a todo el pueblo. Y colorín colorado, no es cierto, este podcast se ha acabado, está muy largo, no es cierto, pero bueno, a lo que voy es que el miedo trae consigo consecuencias, claro, ¿no? Sí. O sea, trae consigo muchas consecuencias, pero sí hay maneras, o sea, sí debe de haber tácticas de cómo librarnos de ellas. Obviamente confiando en Dios, rodeándonos de las personas correctas, pero para hablar más al respecto de qué hacer, qué no hacer y todo eso, pues para eso las tengo a ustedes, chicas. Entonces, ¿qué les parece si empezamos ya con la primera pregunta, Dani? Sí, a ver, qué interesante, se me hace bien interesante este tema porque ha sido, yo creo que ahora, con todo lo que hemos vivido de la pandemia, ha sido exponencial el número de casos de ansiedad, de miedos, de, pues incluso de muerte, que lleva, al final te lleva a muerte, que tuve mucho miedo de seguir viviendo con esto, tuve mucha ansiedad y al final hemos visto cómo ha habido suicidios, tantas cosas. Y una vez yo escuchaba que alguien decía, no sé cómo ahora en estos tiempos existe tanta ansiedad o tanto miedo, tanta depresión, siendo que estamos en la época donde más estimulación existe. O sea, existe todo el internet, existe todo, no sé. Y tan inmediata, ¿no? Sí, o sea, antes para entretenernos o tener esa estimulación era esperar o ahorrar para ir al cine, para un masaje, para una película, y ahora ¿sí? todo lo tenemos en las manos, todo es como rápido y dice, no sé cómo ahora hay tanto miedo en la gente. Y yo les contaba a las chicas hace rato que antes de casarme yo no me consideraba una persona miedosa. Yo decía, no, pues es que yo no tengo miedo de nada. Sí, pues tú pudieras decir, bueno, quizá lo más general, ¿no? Miedo a la oscuridad, miedo a las alturas, miedo a X o Y cosas. Yo no me consideraba una persona miedosa. Hasta que me casé, como que empecé a desarrollar, se pudiera decir, no sé, o empecé a descubrir cosas que me daban miedo y que yo no sabía que tenía. O sea, que era como que,
¿cómo yo puedo estarte? Incluso miedo a muerte, miedo a, no sé si la situación de la vida te lleva como a, digo yo, si yo tengo miedos ahorita, no me imagino cuando te conviertes en mamá. Ahorita ninguna de las tres somos mamás, pero siento yo que cuando eres mamá, peor tantito. Y una de las preguntas que queremos hacer aquí, comentar, es que si, ¿cómo se siente el miedo? O sea, si el miedo es físico o si es simplemente mental. Les quiero contar rápidamente una experiencia que tuve hace un par de semanas. Hace un par de meses nosotros tuvimos una situación muy difícil con una persona muy cercana a nosotros y esta persona estaba metido en cosas de brujería, cosas de rituales, todo el lado oscuro que se puedan imaginar, todo eso estaba viviendo y pues Enrique y yo, mi esposo y yo, vivimos como que muy de cerca toda la situación. De hecho, nuestro pastor Esteban nos apoyó mucho como guiándonos qué hacer con esto, qué no hacer y así. Y pues obviamente yo viví mucho miedo en esta situación porque yo sabía con quién venía, yo sabía que venía con que Dios nos respaldaba, pero también sabía con quién me estaba metiendo, sabía quién estaba enfrentando. Entonces eran noches de no dormir, días de ayunar, la verdad que mucho miedo. Aquí en mi casa sentíamos como que, ay no sabemos en lo que nos estamos metiendo, pero bueno, a darle, porque al final del día teníamos una misión que cumplir y era que esta persona fuera libre. Entonces, bueno, ya para no hacerlo largo, todo salió bien. Esta persona aceptó a Cristo en su corazón y fue libre y todo estaba bien, ¿no? Pero hace un par de días yo me estaba quedando dormida. Ya había pasado toda esta situación, ¿no? Yo me estaba quedando dormida, entonces en eso como que empiezo a sentir... Primero pensé que era como un sueño. Empecé como a sentir cosas, a pensar. Y ahí es a lo que voy, que es como... Primero empezó como mental. Empecé a tener mucho miedo y de la nada no lo puedo explicar, pero era como... Empecé a sentir que yo era esa persona por la que habíamos estado orando. Entonces empecé a tener mucho miedo, empecé a temblar, yo no podía controlar. Después de que fuera mental, se pasó a físico. Y yo rápido lo detecté y dije, estoy teniendo un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, porque tenía mucho miedo. Entonces en ese momento le digo al Enrique, está pasando esto. Y yo estaba así, no podía dejar de temblar. Empecé como que a querer salir corriendo, empecé a tener mucho miedo, quería cerrar los ojos y no podía. Entonces... dije, wow, o sea, cómo el poder de la mente, cómo todo empezó mental y se pasó a mi cuerpo. Empecé a sudar, empecé a querer salir corriendo, no podía dejar de temblar. Y yo veía cómo el Enrique me veía y se quedaba así como él me decía, al otro día me decía, yo quería hacerte volver en sí. Y no podía, o sea, él me decía, todo está en tu mente, no está pasando nada, no es cierto. Y yo me di cuenta que obviamente estábamos teniendo una guerra espiritual, pero también estaba pasando, yo de verdad que pienso en las personas que tienen este tipo de ataques de ansiedad, de pánico, pues a diario se puede tener y digo, no, yo de verdad no... Y no podía como hacerme volver en sí. Esto duró como 40 minutos y yo decía, ¿cómo? Y yo le dije, ¿sabes qué? Ora por mí. Estábamos orando. Y ya lo que voy es que muchas veces la Biblia es siempre la Biblia es poderosa, pero el leerla, porque si uno no la lee, no sabemos de qué agarrarnos en esos momentos que lo ocupamos. O sea, yo en ese momento recordaba un Josué 1:9. O sea, esfuérzate, sé valiente, no tengas miedo porque yo iré contigo donde quiera que vayas. Y yo solo oraba eso y era como, Señor, ayúdame ya, por favor, tráeme tu paz, Espíritu Santo, dame tu paz, porque no entendía lo que estaba pasando. Pues entonces yo decía, a la torre, o sea, yo siendo cristiana, ¿no? Porque como lo que decías al principio, tú siendo cristiana, yo creo que tú no sientes miedos, ¿verdad? Entonces uno dice, no, sí siento miedo. Sí. O sea, entonces es físico, es mental, se puede controlar. Es de los dos, porque al final de cuentas, tú lo especificaste o lo ejemplificaste súper bien. Empezó en mi mente y se hizo físico. Es imposible que yo diga...
tengo miedo a X cosa y que no tenga una reacción, ¿me explico? Es como... yo creo que a todos nos ha pasado como mujeres, incluso yo creo que como hombres, eso de que das vuelta en una calle y el carro de atrás también da. Y luego das vuelta en la otra y el carro también da. Y tú, me están persiguiendo. O sea, empieza como un pensamiento, me están persiguiendo. Y literalmente empiezo a hacer cosas por miedo que entorpecen mi... Vamos a imaginarnos que estoy manejando, pues mi conducir, ¿no? Es como, me puedo estrellar, puedo llevarme a alguien, porque se manifiesta físicamente, pues, o sea, en algo. Por ejemplo, dices tú, temblé. Imagínate en el carro ir temblando, claro que no, o sea, no puedes o que controlar. decías, quería correr y no podía, que quieres frenar y no puedes, o sea, y ya te estampaste, ya esto, el otro. Es de las dos, siempre. Siempre va a aparecer como un pensamiento, como una idea, como algo dentro de mi cabeza que me inquieta, me hace sentir incómodo, como, por así decir, una... Suposición. Sí, o sea, una realidad distorsionada. En tu caso decías, empecé a pensar que yo era la persona por la que oraba. O sea, algo que pasó hace meses. Que no mi estaba mente lo pasando trajo en para ese nada. y que la situación no tenía nada que ver, podemos decir. Tu mente lo transformó en el sentido de, a ti te está pasando. Tú eres, o sea, ahí andabas orando y eras tú por la que ocupaban orar, ¿no? Entonces como de, empieza a atacarte con todas las ideas habidas y por haber. Y como seres humanos normales, lo único que podemos hacer es traerlo a algo físico para controlarlo. No sé si, bueno, mucha gente que está pasando por situaciones de ansiedades o depresivas tienden a tener manifestaciones como el cutting, como que se pellizcan, como es una manera de hacer el dolor real, pues, o sea, tu miedo es, ¿dónde tengo miedo? O sea, en mi cabeza, necesito ver que estoy haciendo algo, necesito temblar, necesito comerme las uñas, necesito arrancarme los cueros, necesito hacer algo, pues, o sea, es como una reacción del ser humano, el no puedo ver qué está pasando adentro, lo tengo que hacer físico. Entonces, el miedo se siente de las dos maneras. Se siente en tu mente, lo sientes tú solito ahí adentro, pero también lo sientes en tu cuerpo. Y claro que quedan secuelas, por ejemplo, de si en tu miedo tú te empezaste a apretar las manos, pues cuando se acabe la situación va a haber moretes en tu cuerpo. O sea, quedan secuelas tanto de tu reacción, mentales como en tu físico. Wow. Yo pensaba que había dos tipos de miedo, o sea, el que te inventabas, o sea, el que era por puro de que me estoy haciendo historias, o el que realmente sientes cuando tu circunstancia sí te está indicando que hay un riesgo o algún peligro. Pues que saber diferenciarlo. Por ejemplo, yo puedo crear situaciones imaginarias de riesgo y yo puedo creer que estoy teniendo un miedo en donde estoy en riesgo, pero solo lo creo mi mente. Como en esta situación que me pasó a mí, solo estaba pasando en mi mente. Pero hay otras situaciones que sí. Pero igual traías un background, ¿no? Entonces también. No es necesariamente que hay dos miedos, sino que tal vez uno me lleva a otro nivel de miedo. Yo creo que lo catalogaría por niveles de miedo y no tanto miedo uno y otro miedo diferente. Okay. Sí, porque justo a mi amiga yo le pregunté, oye, ¿tuviste un accidente en carretera? Jamás ha tenido un accidente en carretera. Pues entonces yo dije, bueno, es un miedo como que ellas inducen, ¿no? Y hablando de inducir los miedos, otra de las preguntas era que si el miedo se transmite, que si se puede contagiar o si se puede heredar, que dice la ciencia o que dice el cristianismo, es una maldición generacional vivir con miedos, porque al final de cuentas dice Dios, yo he puesto en ti un espíritu de amor, de paz y de dominio propio. Entonces cuando ese espíritu de miedo te embarga, ¿es una maldición o se pasa? A ver qué opinan ahí ustedes. Bueno, te voy a hablar del lado, como dijiste, ¿no? Mencionaste dos lados, entonces te voy a hablar del lado de la psicología. Okay. No te puedo heredar ningún miedo. O sea, cuando tú naces, no naces con miedos. Literalmente, el ejemplo es, ves a un bebé que tú dices, está en la orilla de la cama, te vas a caer y te vas a abrir, y el bebé, con permiso, o sea, sigue caminando. Sí, pues. No tiene miedo. No aprende hasta la experiencia. No tiene miedo a las alturas. No le tiene miedo a nada. Entonces, el miedo se adquiere por aprendizaje. Es como cuando de niño te quemaste con la plancha. Tú sabes que ya no te tienes que acercar a la plancha. Pero no por eso, cuando soy adulta, no voy a planchar. O sea, no es un miedo que adquirí, simplemente es como, ok, no me tengo que acercar de cierta manera. Pero ya el miedo sí me lo pueden enseñar. Es como, si mi mamá le tiene miedo a las alturas,
es lógico que nunca me va a dejar tirarme en paracaídas. Que es uno de mis casos de... Siempre he querido vivir como esa experiencia de... tirarme en paracaídas, bungee o algo así. Cuando cumplí 17 años estábamos de vacaciones en Las Vegas. Y fuimos a un lugar que no me acuerdo cómo se llama, pero había... para tirarte en bungee. Entonces, justo en la mañana mi papá me ha dicho, ¿qué quieres que te regale? Y le dije, déjame pensar. Entonces, cuando andábamos ahí, yo dije, esto es lo que quiero. Y yo, quiero. Y él así que explotó en... Probablemente, no sé si él tiene miedo a las alturas o no, pero en ese momento yo tenía dos opciones. Tenerle miedo a eso de, no, me puedo morir, puedo matarme ahí. O decir... lo voy a hacer cuando yo esté sola y que ya mi pana me regañe, ¿no? O sea, no adquirir el miedo. Entonces, el miedo es por aprendizaje, si lo vemos desde la ciencia. Es imposible que alguien diga, mi hijo nació con miedo a las cucarachas. No, a lo mejor cuando estaba más chiquito tú no te diste cuenta como mamá que pisó una y le dio asco y adquirió el miedo. Entonces, como que por aprendizaje, tanto de que lo estoy viendo directamente de mi figura materna, paterna o mi cuidador, o que yo lo aprendí por conocimiento empírico, o sea, que por experiencia. Pero genéticamente entonces no se hereda, pero sí puedes como contagiarlo, ¿no? Así como se contagió Moisés de la confianza que tenía Aarón, pues yo creo que también... Y es un súper ejemplo, Moisés, porque mira, tal no nació con miedos que... o sea, su mamá no fue miedosa, me explico, no le impartió el miedo de que, mijito, pues está el riesgo de que te puedas morir, pero prefiero creer en la posibilidad de que te salves. Prefiero ahogado que ahorcado. Supongo yo que en el mar él no iba como que, ay, qué miedo, y si me ahogo, o sea... Exacto. No, ¿y tú piensas que es como que puede ser maldición generacional? O más bien, ya para ir redondeando un poquito, si agüitará a Dios con nosotros si tenemos miedo, o sea, lo estaremos defraudando. Mira, a mí se me hace bien difícil y es algo que yo le admiro mucho a mi mamá. Mi mamá creció sin papá, entonces mi mamá creció muy aprensiva con nosotros, como muy, pues, no con nosotros, perdón, ella, muchos miedos, o sea, ella como, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Y algo que le admiro mucho, pero que digo, wow, qué difícil tomar esa decisión de que ella dijo, ¿sabes qué? Yo no les voy a pasar estos miedos a mis hijos y yo quiero que ellos crezcan siendo libres y libres porque en Jesús hay libertad, entonces yo no quiero que crezcan ellos con estos miedos, con estas ataduras que yo crecí y yo cuando en un viaje también yo ya me tiré de avión y yo tenía un chorro de miedo, pero mi mamá dijo, ¿sabes qué? Desde bien chiquita mi mamá me decía, tengo miedo de que te subas a los juegos que te voltean de cabeza, pero ve y súbete, porque yo no quiero que crezcas con estos miedos que yo crecí. Entonces ella vivió con ansiedad y depresión hace un par de años y a mí me impresiona eso, pues que no es hereditario, pues no es como que a mí me lo pasó esa ansiedad, esa depresión. Entonces, aplauso a tu mamá, señora, no la conozco, pero wow, nos está viendo de seguro porque siempre no sé cómo se llama eso ahora, kind parenting, o sea, la paternidad amable, o sea, dejar que el niño realmente y cuesta, o sea, de costar, ¿no? Porque pero wow, felicidades. Y eso de que si Dios se agüita con nosotros, yo creo que no creo que se agüite, pero también nosotros tenemos que pensar en, ¿sabes qué? Dios puso en mí ese dominio propio. Yes. Y creo firmemente que lo glorificamos al decir, ¿sabes qué? Estoy viviendo con este miedo, con esto que es una realidad o una mentira que estoy creando yo, pero decido creer en tus promesas, decido creer en que tú me hiciste libre, que yo no tengo por qué estar viviendo en ataduras. Y si el miedo es normal. Claro. O sea, tenemos una reacción del ser humano. Y como dicen, o sea, la valentía no es no tener miedo, es hacer las cosas aún sintiéndolas, ¿no? Entonces, pues ya con esto, vamos ya, ¿qué les parece? Ya la última pregunta antes de que se nos acabe el tiempo, porque es una muy importante, yo creo la más importante, y es, ¿qué recomiendan ustedes o qué recomiendo yo o qué hacer cuando sentimos miedo, cómo trabajarlo? Entonces voy a empezar contigo, Dani, luego voy yo y luego si quieres ya tú para luego despedirnos. Ok, bueno, lo primero que tenemos que hacer es reconocer a qué le tenemos miedo. Si yo no sé a qué le tengo miedo, ni a qué no sé ni a qué me estoy enfrentando, ni cómo enfrentarlo. Ya reconocí mi miedo, ahora lo tengo que
me tengo que sentar con él. La como metáfora que a mí me gusta usar es como yo soy el conductor y mi miedo va de copiloto. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando vas tú en un viaje y llevas un copiloto? El copiloto pone la música, lleva el cotorreo, es el que saca la plática, es el que te mantiene despierto, ¿verdad? Entonces, en esta vida yo voy manejando y el miedo, yo tengo que ser capaz de decir si va de copiloto o va atrás. Por ejemplo, el que va atrás que siempre se duerme. Entonces, por eso me gusta esta metáfora, ¿no? Es como de, si va de copiloto es, ¿a qué es a lo que le tengo que, como... que poner un alto, pues, o sea, en qué momento yo tengo que decir, miedo me sirves, y en qué momento es miedo no me sirves, o sea, vete para atrás, ¿no? Entonces, ok, ya lo reconocí y ahora lo estoy tratando de enfrentar, porque una de las cosas que les comentaba es que los miedos que tenemos por lo general son muy aprendidos, de miedo al fracaso, miedo al que va a decir la gente, entonces es como, esos miedos no tengo que aprender a vivir con ellos. O sea, no se trata de que me levanto un día y no me importa lo que diga mi vecina hoy. Aunque sí te agüite o sí te dé miedo que te ande viendo que entraste con una novia nueva, un novio nuevo, ¿no? O sea, dices, ¿qué va a decir de mí? Bla, bla, bla. Pero es decir, me sirve el miedo para lo que tengo que hacer. Y les decía que yo creo que el miedo es un problema. O Dios se agüita a lo mejor cuando ya el miedo no me deja hacer mi vida normal o no me deja hacer nada, pues ya se involucra en... Mi miedo determina qué hago en lugar de yo poder determinar qué hacer con mi miedo. Una de las técnicas que en terapia es súper recomendada y la verdad creo que eso aplica, tengas miedo o no, está súper bueno que lo hagas en tu vida, es el poder hacer como en el mindfulness, o sea, nomás es como trata de controlar tu respiración, de enfocarla. Una de las cosas que dice este mecanismo es que trates de imaginarte el miedo, o sea, de qué color es, de qué forma es. Por ejemplo, a lo mejor yo le tengo un poquito de miedo a las cucarachas, pero es como de, ay, qué asco, pero te tengo que aplastar. O sea, no es un miedo que me va a controlar. Que te paralicen, ¿no? Pero hay miedos que yo no los voy a ver de este tamaño. O sea, a lo mejor hay miedos que los voy a ver más grandes que yo, pero es la perspectiva con la que yo estoy decidiendo verlos. Pues entonces, esta técnica te dice así como trata de imaginártelo, si es más grande que tú, si es más chiquito, y eso te va a ayudar a que lo puedas enfrentar, pues, o sea, si a mí me dicen, ve y pégate un tiro con la Danitza, pero yo no sé quién es la Danitza, a lo mejor yo digo, pero yo no sé pelear, y luego llego y la Danitza es más chiquita que yo, a lo mejor si conoces a qué te enfrentas, es bien fácil superar el miedo, por eso solo generalizamos de que, es que soy bien miedosa, pero ¿a qué le tienes miedo? Entonces mi recomendación sería, siéntate con tu miedo y determina hasta qué punto vas a dejar que él tome las decisiones, en lugar de tomar las decisiones tú. Pues yo también investigando un poquito vi ahí una recomendación física. De hecho ahorita a lo mejor sonó como broma, pero de que unas cachetadas. Realmente yo he visto, o sea, cuando unas personas está como así en un ataque, o sea, ¿por qué será que les pegan? Decía yo, o sea, para traerlo físico. Y ya recordé que otras que la técnica que leí era el tapping, o sea, que... como hacerte así, tap, tap, tap en la cara o aquí, o sea, para concentrar tus sentidos en eso. Y otra técnica práctica era el 5-4-3-2-1, que es... estoy teniendo un ataque de miedo, de ansiedad o de pánico, pensar en 5 cosas que estoy viendo, o sea, y mandar toda tu atención a qué 5 cosas estoy viendo, 4 cosas que estoy oliendo, 3 cosas que estoy sintiendo y a lo mejor 2 cosas que estoy oliendo y a qué me sabe la boca. Y entonces como que ya toda tu atención se va a tus sentidos y se disminuye. Quiero pensar, yo sinceramente yo creo que nunca he padecido una de esas, pero fueron las 2 prácticas. Y ya en sí, pues lo que yo diría es lo contrario. El dicho que les dije ahorita antes de empezar, dicen que lo contrario a la fe es el temor. Pues yo creo que lo que mata el temor es la fe, o sea, y viceversa, ¿no? Entonces, ¿cómo combatir el miedo y cómo combatir esos temores? Pues a través de nuestra fe. ¿Y cómo puede llegar nuestra fe? O sea, ¿cómo alimentar esa fe o cómo alimentar esa confianza? Porque la fe es la confianza de lo que no se ve. Entonces, ¿cómo alimentarlo? Pues a través de la palabra, como tú dijiste, Anitza, o sea, es bien importante leerla, la Biblia. Y nada más como si tú no eres cristiano, o sea, si tú no eres del mundo, como un libro de autoayuda o como un libro de cultura general, como leer el libro más vendido y más traducido del mundo, donde a través de las historias que se te presentan, a lo mejor tú no eres creyente, pero puedes adoptar o aprender
lecciones que te van a servir para la vida. Entonces, esa fe, esa confianza no va a llegar si no empezamos a conocer a Dios, su palabra y las promesas que ahí vienen. ¿Qué promesas? El de que yo estaré contigo, mira, te mando a que te esfuerces y seas valiente. La promesa de que hasta el fin del mundo voy a estar con todos ustedes. La promesa de que son planes de paz y no de calamidad, que son planes futuros para bien. Entonces, incluso pues que hablando que tiene pensamientos de bien. Entonces hablamos de que empieza por los pensamientos. Entonces, a lo mejor sí yo estoy pensando que pero es como, oye, pero él tiene pensamientos de bien para mí. Y aquí algo que te puedo recomendar es, si yo ahorita me dices, es que lee la Biblia para, de aquí a que yo encuentro algo, o sea, en la Biblia, porque no la sé leer, nunca la he leído, porque no sé, es, tú busca versículos que te puedan tratar tu miedo, tu inconformidad o lo que estés pasando y anótalos en un lugar donde los puedas estar viendo constantemente, donde los puedas tener a fácil acceso. Y es como, ¿sabes qué? Estoy teniendo mucho miedo, pero aquí dice que pero él tiene pensamientos de bien y no de mal, para el fin que ellos esperan. Entonces, como así que, de sencillo, ¿no? Eso es lo más práctico que como creyentes o no creyentes podemos hacer. Decir, alguien que dio todo por mí cree que hay cosas chilas para mí, entonces le voy a creer, las voy a anotar, las voy a tener cerca. En lugar de andar haciendo como de, toma, va a salir bien. Es como, ya hay alguien que dijo, ¿por qué te van a salir bien las cosas? Y eso es lo que tienes que aprovechar y agarrar y empaparte. Y yo ya para terminar, para cerrar este episodio y plasmar un poco de lo que las dos dijeron, yo este día que estaba teniendo esta situación, esta experiencia, no sé cómo se le pueda decir, me acuerdo, yo estaba en la cama, yo estaba acostada, ya estábamos por dormir y me acuerdo que yo creo que duré como una media hora así y yo decía, Dios, ¿por qué no me sacas de esta situación? ¿Por qué si tú que puedes hacer milagros al instante, por qué no me sacas de esta situación? Y orábamos. Y en eso me dice el Enrique, ¿sabes qué? Me dijo, párate, vamos para abajo para que tomes agua. Y me dijo, cuando volvamos a subir, ya no vas a tener esto. Me dijo así. Entonces yo me acuerdo estar bajando las escaleras porque todo lo recuerdo como si fuera un sueño. Es bien raro, fue bien raro y yo lo recuerdo como, no sé. Y me acuerdo que íbamos bajando y que cuando íbamos bajando yo dije, Señor, no sé si sea real lo que me dijo el Enrique, pero yo me voy a agarrar de esa palabra que él me acaba de decir. Y me acuerdo que bajamos, tomé agua, hice todo lo de la respiración, empecé pues oraba, como a recordar esas promesas, porque yo me acuerdo mucho, mi mamá me decía que cuando ella vivía estos episodios, ella aprendió mucho, pues de que lo de la respiración, leer cosas que ya tenía apuntado antes y en el momento, como decías, agarrarlas y leerlas rápido. Entonces, me acuerdo que ya estábamos abajo, tomé agua y ya nos subimos y yo dije, pues no sé si era verdad o no sé, pero ahí viene la fe. Yo dije, Señor, yo sé que si Él me dijo, si mi esposo me dijo que cuando subiera ya no iba a tener nada, yo voy a creer y me voy a agarrar de esa promesa, no sé si es real o no. No pasaron ni 10 minutos, yo me quedé súpita, así súper dormida, de que profundamente dormida. Y al otro día dije, wow. Wow, que sí era algo que estaba pasando, wow, que sí era algo real que estaba pasando en mi mente, en mi físico, que algo estaba pasando, como decimos, pues psicológicamente, pero también yo me agarré de la fe, de la palabra, y fue como, wow, que sí hizo el milagro. Ajá, entonces. Es otra técnica. Ajá. Sí, porque como dice Dani, a lo mejor no leo la Biblia, pero unas simples palabras, una simple oración. Sí. Y pues yo creo que con esos consejos podemos despedir. Y otra cosa buena para combatir el miedo es compartir este podcast a aquella persona que tú conozcas que sea muy miedosa o que vive con algún temor, para ver si pues este podcast puede ser de bendición para ella o para él, porque al final de cuentas es la intención de este proyecto que Dios puso en el corazón de nuestra pastora y de nosotros. Entonces, pues esta noche, así como en el episodio pasado, yo me fui orando por esas mamás e hijos que no tenían buena relación. Yo creo que esta noche, pues yo sé que ustedes también, chicas, se irán con esa tareita de orar por aquellas personas que viven presas del miedo, o sea, que el miedo les cambia la vida de una manera fea, o sea, que se pierden de todas las maravillas y de todas las promesas y todas las cosas buenas que Dios ha hecho para nosotros. Del propósito que Dios y de su tiene propósito, para exactamente. Entonces vamos a orar porque podamos
tener generaciones más confiadas, más seguras de su identidad y que puedan conocer a un Dios que nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio para echar fuera todos estos miedos. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias por mantenerse hasta aquí. Estamos muy contentos de poder haber estado un viernes más con ustedes. Fue un tema muy interesante. Gracias, Nos Dani, por pasamos venir un con poquito de nosotros. tiempo, pero creemos que Pero lo valió fue la muy pena, bueno, sí, y se va rápido, Sí. o sea, la verdad es que se va muy rápido, muy probablemente haya más tela de donde cortar, Sí. o sea, ya nos podemos ir como que el pánico, las fobias, esto y el otro, pero yo creo que fue un gran tiempo y fue de mucha bendición, esperamos así haya sido, y pues muchas gracias, nos vemos de este viernes en otro. Besos y bendiciones. Bye bye, gracias.